Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Entonces, vosotros, que clientes por nombre no, sectores sí. Sectores sí. Diputados por nombre no, no, Mejor por más que que no. nos gustara. ¿Por grupo parlamentario? Sí. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar del lobby y de los lobistas. Vamos a hablar con dos de ellos, y muy buenos, de hecho. A lo mejor ellos prefieren que les llamemos consultores o responsables de asuntos públicos. Casi cualquier cosa suena mejor que lobista. No tienen buena fama los lobistas, no. Habrá que preguntarles si cuanto peor es su fama, mejor es el lobista. ¿Pero qué es un lobista? ¿Para qué sirve? ¿Y qué pasaría si no existieran? ¿Cómo influyen en los diputados y en la opinión pública? ¿Es ético el trabajo del lobista? Pues ahora se lo preguntamos a estos dos expertos, a Carlos Ruiz y a Carmen Muñoz. Pero como son expertos en influir, hay que tener cuidado con ellos porque de algo seguro que han venido a convencernos. Un lobista lo mismo puede tratar de convencernos de que nos compremos coches eléctricos, que fomentemos la energía renovable, que de frenar la descarbonización. Presionan para quitar impuestos y para ponerlos. Un lobby puede fomentar la investigación contra el cáncer o la industria tabaquera. Hay lobbies para proteger a los pájaros y a las centrales nucleares. Los hay de la industria farmacéutica, del fast food y las apuestas. Hay lobbies pagados por la Iglesia, por el feminismo y por las eléctricas. También los hay de cazadores, cerveceras y de la construcción. Nuestros invitados de hoy han trabajado para muchos de ellos. Ahora les preguntamos, porque lobbies hay muchos. Los sindicatos son un lobby y la ONCE y las asociaciones por la defensa de los enfermos de ELA también son un lobby. Ahora hablamos de cuál es el lobby más poderoso de todos. Pero antes te voy a contar una historia. La del día que me anduve paseando por un hotel de Washington, muy cerquita de la Casa Blanca. Un hotel majestuoso con lámparas y alfombras imponentes. El Hotel Willard, en la avenida de Pensilvania. Y allí le gustaba irse a tomar su brandy y a fumarse un puro al presidente Grant allá por 1869. En el Washington de la época se corrió la voz de que era allí donde uno se podía hacer el encontradizo con el presidente, porque todos querían convencerle de algo, influir en alguna ley, se dejaban caer por ahí a la hora del té. El presidente Grant, según me contaron allí en el Willard, se refería a estos pesados que andaban siempre pululando a su alrededor en el lobby del hotel como lobistas. De ahí el nombre de lobista, por lo del lobby. Aunque los ingleses también reclaman la palabra lobby, porque en las salas de espera del Parlamento de Westminster también se llaman lobbies. Pero vaya, sea la versión inglesa o la americana, al final el resultado es el mismo. Los lobistas sois unos pesados que andan persiguiendo diputados, senadores o lo que se tercie para que legislen en favor de vuestros clientes. Lo que viene siendo influir, vamos. Yo creo que lo ha resumido muy bien, ¿no? Yo creo que una clave muy importante del trabajo que hacemos es insistir. Y es mucho más bonito dicho así, Carmen. Absolutamente. Hay que insistir mucho porque estamos convencidos del punto de vista que defendemos y es cierto que en un contexto tan complicado en el que muchos están tratando de hacer lo mismo, insistir es una de las opciones que tenemos a la hora de tratar de convencer de nuestro punto de vista, ¿no? Es que nos pagan por ser pesadunos. O sea, parte de nuestro trabajo es insistir y crear esos espacios y que nos atiendan a los políticos y que se sienten y nos dejen un rato para convencerles de las cosas. Así que sí, somos pesados, pero también somos necesarios. Sabéis que en pausa a veces se me olvida presentar a los invitados, decir los cargos oficiales y demás, porque pienso que a la gente lo que le interesa es escuchar lo que tenéis que decir. Pero en vuestro caso creo que voy a hacer una excepción. Me interesa mucho saber cómo os presento, cómo os presentáis: lobistas, consultores, directores de asuntos públicos. ¿Qué suena mejor? Desde luego, como lobistas, creo que nunca. No, hola, Ay, soy pues yo Carlos sí. Ruiz, lobista. ¿Lobista qué tal? Pues en muchas ocasiones, incluso en clase, me gusta mucho presentarme como tal, porque uno se hace o activa una forma de pensar qué es o qué eres, y cuando luego cuentas qué es lo que haces, casi siempre cambia un poco el punto de vista. Y a los alumnos a los que les dais clase en la universidad, ¿estudian para ser lobistas? Porque entiendo que lobista no es una cosa que uno diga de niño: mamá, de mayor quiero ser lobista.
No, aún no. Llegará ese momento, supongo. Ellos no lo saben todavía, ¿no? Pero por ahora no. Pero es cierto que las posgrados, sobre todo, empieza a ser algo que se conoce un poco mejor. Poquito a poco. Todavía yo creo que es algo muy tímido, pero sí que yo creo que la universidad tiene un poquito más de interés en estos temas y eso es muy bueno. Pero de hecho tenemos que ir a las universidades a contarle a la gente que existe esta profesión, porque la mayoría de la gente universitaria no lo sabe y no sabe que desde las ciencias políticas o desde el periodismo también, y desde muchas otras profesiones, desde el derecho, se accede a esta profesión que existe, que es legítima, que es útil y que además es muy bonita. Para el que le quede una duda de qué es un lobista, os he traído una escena de una película que seguro conocéis. How about lobbyists? What's that? It's kind of like being a movie star. It's what I do. I talk for a living. What do you talk about? I speak on behalf of cigarettes. My mom. Que el señor Naylor, que es lobista del tabaco, Now, is your va mommy a an explicarle lo que es un lobista a la scientific clase de su hijo de research niños de challenge 10 años. authority? If your parents told you that chocolate was dangerous, would you just take their word for it? No. Exactly. So perhaps instead of acting like sheep when it comes to cigarettes, you should find out for yourself. Okay then. Thank you, Mr. Naylor, for joining us. Resulta familiar esa idea de lo que tenéis es que desafiar a la autoridad, pensar por vosotros mismos. La profesora de la clase sale corriendo cuando el niño pregunta, pero entonces fumar no es malo para la salud, y la profesora se pone muy nerviosa. No, acabamos aquí. Pero es verdad que la profesión de lobista no se entiende muy bien. El hijo del protagonista acaba un poco avergonzado, pero para eso hay que ver la película. Por cierto, que la he estado reviendo este fin de semana. Gracias por fumar, se titula, es como de hace 20 años o así, cada vez hace 20 años de más cosas. De más cosas. ¿Sabéis quién es el productor ejecutivo de Thank You for Smoking? No. Elon Musk y Peter Thiel. Eran productores de cine independiente. ¿En serio? Sí, esto lo he descubierto viéndolo y rebobinando. Y no puede ser. He visto Elon Musk. Así que es la película que promociona Elon Musk, en la que, bueno, con todo el cinismo se explica en qué consiste ser defensor de uno de los grupos de presión más odiados de todos, que es el de las tabaqueras. Es parte del mito del lobista, obviamente, trabajar para el eje del mal, que es el tabaco, que es alcohol, que es armas. Bueno, los mercaderes de la muerte en la película tienen una escena mítica. Together, we represent the chief spokespeople for the tobacco, alcohol, and firearms industries. We call ourselves the Mod Squad, MOD, Merchants of Death. Maravillosa, entiendo que también la utilizáis en clase para Muchas explicar veces. en qué consiste esto, en la que están reunidos los tres amigos del eje del mal, que es el tabaco, Las armas y el alcohol. Pero han pasado 20 años y yo creo que es cierto faltan que... las tecnológicas, falta Elon Musk Ahora. al otro lado de la mesa. Es cierto que a efectos de tratar de acercar la profesión, pues no queda más remedio que utilizar los recursos que hay, y el cine ha dado una imagen de aquello a lo que nos dedicamos, basada y fundamentada pues en aquello que quizá llama más la atención, ¿no? Que son pues industrias altamente reguladas e industrias muy poderosas que fueron las que en primer lugar empezaron a movilizarse en todos los temas de influencia y de lobby. Pero en esos 20 años han pasado tantas cosas que se parece muy poco la profesión a esa imagen que da la película, y creo de verdad que la película ha envejecido muy mal, por más que yo pues me siga riendo y la utilizo porque me parece que es un material interesante desde el que construir. ¿Crees que ha envejecido lo que mal? somos. Fíjate, yo viéndolo ahora este fin de semana pensaba que ahí hay una parte del cinismo de cualquier profesión que no envejece, porque aparece el lobista del tabaco, que es como la persona sin escrúpulos por excelencia, pero luego va conociendo personajes que tienen aún menos escrúpulos que él, como el productor de Hollywood o la periodista. Entonces, Eso es verdad, pero quizá en estos 20 años una de las cosas que ha ocurrido, y hablo de España, de Europa y en conjunto también, por supuesto, de Estados Unidos, es que más grupos de interés, más actores, empresas, asociaciones han visto que tenían legitimidad y tenían un espacio en lo público en el que poder trasladar sus puntos de vista, y eso quizá ha hecho que la profesión, aquello a lo que nos dedicamos, sea menos sexy, también lo reconozco, porque somos más haciéndolo y porque lo hacemos desde un punto de vista mucho más profesional, y sea mucho más marginal, sin lugar a dudas, esa imagen muy de cliché que mostraban películas de hace 20 años. o sea, a Por lo eso mejor... digo. Quiero decir, vosotros lo que tenéis en vuestras empresas, en JIC y en Silverback Advocacy, ¿lo he dicho bien, Carmen? Muy bien. Son empresas o asociaciones, grupos de interés, también puede haber ONGs, que quieran colocar
un mensaje en la opinión pública o entre los legisladores. Y lo que están Exacto. comprando es influencia. El lobby es eso. Cualquier empresa o cualquier actor, un agente que participa en la sociedad y que tiene que influir sobre algo, y entonces o van directamente o contratan a alguien que tiene mucha experiencia y les ayuda a que lo hagan. Entonces el que más dinero tenga, más influencia consigue. Bueno, no, pero tengo que decir que sí que hay en el mundo del lobby hay cierta desigualdad. Eso no podemos evitarlo. Es decir, es un tema al que hay que prestar atención, porque es verdad que quien tiene mucho dinero tiene capacidad para invertir y tiene muchos recursos, y que hay cierta desigualdad con respecto a otras asociaciones que no tienen esa capacidad de hacer que su gente esté todo el rato alrededor del legislador o de alguien que trabaja en el gobierno para decirle no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, o haz esto, haz esto, haz esto. Entonces hay desigualdad. Claro, los clientes llegan, sean de asociación, empresa grande, mediana principalmente, buscando participar de una conversación que les apela, que les afecta. Esa participación de la conversación creemos que contribuye absolutamente a la mejora de la calidad democrática, y a lo mejor, si eso queda pues quizá demasiado grandilocuente, de mínimos a la calidad de la norma y del espacio de convivencia en un entorno sectorial, industrial, etc. ¿Y cuáles son los lobbies más influyentes? Voy a plantearlo de otra manera, que si no, claro, gané la vida argumentando. ¿Cuáles son los lobbies que más pasta mueven en España y en Europa? Esa respuesta es fácil porque mira a las grandes compañías y son los que son capaces de mover esos recursos. Entonces mira el IBEX 35. Las energéticas. Las los energéticas, bancos, las tecnológicas, telecos, sector porque financiero. las tecnológicas no las tenemos potentes en nuestro IBEX, pero sí lo están a nivel europeo y mundial. Con los nombres te puedes hacer una idea de cuáles son. Porque el lobby del tabaco, lobbies. que decía Carmen que bueno, que ha envejecido mal, porque entiendo que era como la gran cuestión regulatoria, pero ya está fuera del debate público, esa batalla ya la perdió el... Pero hacen mucho lobby. El sector del tabaco sigue haciendo mucho lobby. Y se hace más lobby en tanto en cuanto tu sector está más regulado. El sector del tabaco es posiblemente en el mundo el sector más regulado que existe, o prácticamente los más regulados. Hay un libro muy interesante que seguro conocéis que se llama Mercaderes de la Duda, que es otra manera de llamar a los lobbies, que es de Naomi Oreskes y Eric Conway. Yo conozco la traducción que hizo Capitán Swing en español y cuentan cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad del calentamiento global por cuestiones de las empresas energéticas que estaban queriendo retrasar ese mensaje, como ya lo hizo la industria tabaquera en el siglo XX, como también sabemos que el azúcar tuvo su lobby para ocultar el efecto que podía tener en la salud. Pero Mercaderes de la Duda me parece una manera de llamarlo muy interesante para decir, bueno, pero vete tú a saber si eso que te dicen es cierto. Si al final los coches eléctricos, pero no reciclan las baterías, pero también contaminan mucho. Se va generando la duda con respecto a consensos científicos que parecía que estaban fuera de duda en la ciencia, pero que hacen como hacía el protagonista de Gracias por fumar en la clase de su hijo, diciendo, pero luego si llegan y te dicen que el chocolate es malo, vosotros lo vais a creer, porque tenéis que pensar por vosotros mismos. Y parece que el que duda de la verdad científica, pues es más listo, ¿no? Y os quería preguntar por esto, para saber dónde está la ética, dónde están los límites en vuestra profesión, porque entiendo que el cliente no lo puede comprar todo, ¿no? Que si hay escrúpulos morales o es como en Hollywood, cuando el que paga tiene la razón. Pero fíjate, Marta, creo que hemos hecho un viaje que en estos 20 años, diría 20 años, desde que se empieza a profesionalizar el lobby en España, más o menos unos 15, 20 años, hemos hecho un viaje muy interesante en el que, por resumir, básicamente hemos pasado de presionar a tratar de convencer. Dicho de otra manera, en realidad, a los lobbies se nos ha puesto en nuestro sitio. Y nuestro sitio es un lugar en el que tratamos de persuadir al que toma las decisiones sobre algo, pero creo que esta idea de la presión que se ha dibujado históricamente no es tal. Hay que estar en la situación, reunido con un secretario de Estado para saber dónde está él y dónde están los lobbies. O sea, hay mucha diferencia. Quién toma las decisiones y la capacidad que nosotros tenemos realmente de modificarlo, que no es tanta. Sí, ahí yo diría que hay dos cosas. Una es la de ocultar
que es algo que no podemos hacer ni desde el punto de vista deontológico ni por mi contrato. El contrato laboral, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto del lobby tiene un anexo que especifica muy claramente qué cosas no podemos hacer. La información, que es la materia prima del lobby, es una información que tiene que ser veraz, y eso es un compromiso que tenemos por contrato y es un compromiso deontológico. O sea que esto de 9 de cada 10 dentistas van a decir lo que yo quiero que digan. Esto y eso ya me no lleva se al hace. segundo punto. Una cosa es ocultar la verdad, que no lo podemos hacer, insisto, ni por contrato ni por código deontológico, y otra cosa muy diferente es que nosotros nos movemos en el entorno de lo gris. No me he encontrado con un solo cliente que tenga el 100% de la razón. Nunca, jamás. Ni el bueno es 100% bueno, ni el malo es 100% malo. Depende de corrientes de opinión y nosotros estamos trabajando en las corrientes de opinión. Carmen, es que dicho así parece es el mismo argumento que los abogados para decir que también los asesinos tienen derecho a una defensa justa. No. Pero fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, del interés general, que es algo que se trabaja mucho con los lobbies, ¿eh? Que la legitimidad que tienen los lobbies para hacer su trabajo y es un interés particular. Y se supone que el servidor público defiende el interés general. Pero es que Feijóo no defiende lo mismo que Pedro Sánchez, ni lo mismo que Abascal. El interés general tampoco es el mismo, en teoría. ¿Por qué se va a entender que el dato se puede presentar de manera diferente siendo real para que se interprete que se está causando un perjuicio a un sector en concreto? De la misma manera, habrá otro sector que presentará el mismo dato y no está falseándolo, lo está poniendo en su contexto para dar a entender que eso genera también un impacto a la inversa, hacia el otro lado, y hay un conflicto de intereses. Y ahí es donde tiene que estar el servidor público para decir, esta es la decisión que yo tomo. Claro, y la idea es favorecer que estén todos los puntos de vista o los máximos posibles en la escena para que quien tiene que tomar la decisión tenga todos los ángulos posibles para tomar la mejor decisión. A eso nos dedicamos. Hay una escena en el ala oeste de la Casa Blanca, y sé que los dos sois muy del ala oeste de la Casa Blanca, tanto que seguro que lo llamáis The West Wing. En la que aparece un grupo de cartógrafos, de geógrafos. El mapa de Peter. Sí. Quieren que les reciban en la Casa Blanca para, por favor, que es injusto el mapa con el que se está enseñando el mapa mundi en las escuelas. We'd like President Bartlett to aggressively support legislation that would make it mandatory for every public school in America to teach geography using the Peters projection map instead of the traditional Mercator. Give me $200 and it's done. Really? No. Why are we changing maps? Because, CJ, the Mercator projection has fostered European imperialist attitudes for centuries. Porque Europa es mucho más grande que África y demás. Hablan de Groenlandia, que está muy de actualidad. Y claro, la cara de del staff... Mira, ya hablo como los lobistas. Como consultor. La cara del staff diciendo, es que no tengo ni idea de qué me estás hablando. En realidad entiendo que resume bien buena parte de vuestro trabajo, que es contarle a los legisladores cosas que no saben. Totalmente. Ese fenómeno se ha dado en España, se da todos los días, pero se ha dado específicamente, por ejemplo, con los nuevos partidos. Cuando hemos tenido nuevas oleadas, con todo lo que tiene bueno, de nuevos políticos, grupos parlamentarios que antes no estaban, nos hemos encontrado con políticos que desconocían la materia en la que se metían y tenían que votar sobre leyes muy importantes y también muy técnicas. Entonces, ahí la labor nuestra también ha sido poner en contexto a los legisladores de... Poner en cuidado, contexto es una manera muy elegante. Es un eufemismo. Que no tienen ni idea, vaya, de que legislan a menudo de cosas que no tienen ni idea. No, es que estamos en un contexto muy complejo y cada vez eso es más importante. Esa conversación que se da con los grupos de interés, con los que nos dedicamos a esto, es cada vez más importante porque para muchas decisiones que hay que tomar, el contexto ha cambiado. Nosotros hemos hecho un lobby, siempre lo digo, de la evolución durante mucho tiempo y ahora estamos haciendo un lobby de la disrupción. Y hacer un lobby de la disrupción cambia muchas cosas. Hay legisladores que tienen que tomar decisiones sobre realidades que no entienden. Por ejemplo, ¿con qué leyes os habéis encontrado, con qué procesos legislativos complejos, para no dejar mal a sus señorías, los habéis visto más pez? Todos los que sean de disrupción, por ejemplo, la movilidad, el sector de la movilidad, que en realidad casi que se va creando la inteligencia artificial, casi donde se va creando el propio mercado, el legislador intenta ir detrás creando una regulación, pero claro, ni el legislador sabe hacia dónde los distintos escenarios que se abren, los mercados son mercados emergentes, con lo cual creo que eso complejiza todo el proceso, ¿no? Sí, hay un esfuerzo muy grande que hacemos en generar conocimiento porque
para una parte muy sustancial de las cosas que nos están ocurriendo no tenemos datos que avalen una derivada u otra. Tenemos el debate estos días con todo el tema de inteligencia artificial, ¿no?, a nivel europeo, o de las criptomonedas. Es muy difícil pedirle a alguien que regule sobre algo que no comprende siquiera bien. Pero si es el lobby de las criptomonedas el que va a explicarles cómo legislarlas, va a ser bastante de parte, claro, ¿no? La clave es ¿Qué pasa? Que luego va también el lobista de las cajas o de los bancos tradicionales y hay una batalla de lobistas. Tienen que ir su burra a ver todos, cuál compran. y de los usuarios, y tiene que haber una conversación amplia con todos aquellos que van a verse implicados o afectados de algún modo. ¿Y la hay? ¿Cómo funciona en España? Porque he visto en algunos índices que España es de los que aparece como uno de los países donde esto está peor regulado, donde hablabas, Carlos, de que esto empezó a profesionalizarse hace 20 años y vamos con mucho retraso con respecto a otros países. Bueno, en España no existe una regulación sobre el lobby, entonces ni en el Congreso de los Diputados ni en la Administración General del Estado hay una norma que nos regule. Es algo que el sector, en términos generales, estamos pidiendo que se produzca ya. Ha habido varias intentonas. ¿Y no hubo un código ético, Carmen? ¿No se aprobó en el Congreso hace unos años un código ético para regular al menos los regalos? Yo os he visto aquí llegar con las manos vacías, pero yo esperaba que si traigo 2 lobistas a pausa, que, Ana, algo trincaremos. Están fuera. Vale. Las manos vacías casi siempre. Mira, hubo una reunión que tuve hace unos años con una diputada en el Congreso, en un despacho que daba a la calle. Y yo llegaba con unas fotos porque habían participado el grupo parlamentario de unos premios que se habían dado, era de una asociación. Y yo llegaba con las fotos en papel, y estoy descubriendo que hace bastantes años, Pero llegaba con las fotos en copia de papel y cuando yo le entrego el sobre, la mujer levantó las manos como sintiéndose, mirando hacia la ventana, diciendo, es una trampa. Eran unas fotos. Pero tomé realidad, ¿no?, el punto en el que estamos todos moviéndonos, ¿no?, con respecto a esto que hacemos. ¿Qué eran las fotos? No nos dejes con la... Eran las fotos de la presentación y de unos premios que se daban aprovechando las Navidades, una cosa bastante tierna, por otro lado. La escena cinematográfica hubiera sacado la foto de ¿no?, la diputada con el amante y algo así un poco más peliculero. Pues no, es bastante más sencillo y peregrino casi siempre, ¿no? Yo creo que eso, efectivamente, en España no hay una regulación, aunque lo que sí que tenemos es la promesa en cada legislatura de que habrá regulación. Hace muy poco que volvíamos a tener la nueva promesa y ojalá que podamos acompañarla y que finalmente termine siendo ley. Hay un borrador ahí circulando. Un anteproyecto y veremos a ver qué pasa. Es cierto que el Congreso, como bien decía, se renovó su código ético. Es simpático porque es cierto que limita la parte de los regalos. Otra de las cosas que incorporaba era que los diputados hicieran pública su agenda. De forma que en la ficha del diputado, en la página web, tú puedes irte al calendario y ver cuál es su agenda. Creo que el último registro era como el 10% de los diputados volcaban verdaderamente su agenda de reuniones. Es decir, que hay una resistencia. ¿Y vuelcan la agenda que les apetece volcar? Sí, porque estamos todavía pendientes. Yo creo que más importante que el cambio de regulación es el cambio de mentalidad. Es ese lugar en el que nos reconozcamos que dependemos unos de los otros, que el que tiene que tomar decisiones de hacia dónde va la sociedad necesita hablar con la sociedad y la sociedad necesita decir. Está muy bien que los diputados se reúnan con el lobby de la caza y con el lobby de la grulla y de la defensa del lobo y la defensa de las ovejas. Pero tendríamos los ciudadanos derecho a saber con quién se están reuniendo, ¿no?, en su hora de trabajo. Eso otros países hace mucho que lo tienen ya resuelto. Nosotros no. Y ¿Por qué? Bruselas y Washington, exacto, nosotros no lo tenemos y en general en los países desarrollados todos los lobbies tienen que registrarse en un único lugar, en una plataforma, y todos los ciudadanos pueden acceder a saber con quién se han reunido los diputados, incluso la documentación que se ha compartido a ese diputado está subida y disponible, e incluso los que hacemos representación de intereses, pues consultoras o agencias, se tiene que explicitar incluso lo que cobras de ese cliente por representarle, por ayudarle. Todo eso... Eso en España no existe, se ha propuesto en la nueva ley y nosotros estamos deseando que suceda. Un registro obligatorio que a nosotros mismos nos dé luz y taquígrafos, porque parte de lo que has explicado al principio, de la mala imagen que tenemos, viene dado porque hemos trabajado siempre en la oscuridad. ¿Y con los regalos? Porque esa regulación del año 19
creo que solo Vox votó en contra de que hubiera un registro de actividades y de los regalos valorados en más de 150 euros. 150 euros me parece que era el importe. En vuestra experiencia, lo de los regalos en España es un problema. En Europa sí lo era. En Bruselas hubo toda esta polémica por algunos regalos que, bueno, se apuntaba a Marruecos, entre otros, como algunos de los que estaban detrás del asunto, y fue toda una polémica y se habló de la regulación, la transparencia. En España nunca ha habido mucha polémica con esto. No, y desde luego, es que donde nos movemos en realidad es que la recomendación es no regales nada a nadie. Y esa es la mejor manera de asegurarte que no es un tema de precio, no es un tema de topes de cuánto tiene que costar el regalo, es simplemente tú regalas, en todo caso, información. Esa es toda la que tú quieras. Alguna comida en un restaurante mono, ¿no? La mayoría de las empresas tienen regulado también dónde puedes comer, a quién puedes invitar, y si cada uno se tiene que pagar lo suyo. ¿Cómo era esa escena de VIP? Que es también una serie magnífica para ver cómo funciona la política, al menos la política norteamericana. Solía ser una comedia, pero empieza a ser bastante documental. Sí, cercana a la realidad. We were consultants, not lobbyists. También utilizan en VIP muchos eufemismos de cómo llamar o no llamar a los lobistas. And what's the difference? You ask to be consulted. A consultant consults the client, whereas a lobbyist lobbies on behalf of the client. Well, you're not telling me the difference, you're just turning nouns into verbs. So you were consulting people to vote. Pero había una escena muy divertida, sí, en la que el jefe de gabinete del presidente sale a las 3 de la tarde y viene a decir algo así como: son las 3, tengo hambre, búscame un lobista que me invite a comer. A mí me encanta, tengo que decir, aunque es verdad que eso está muy regulado. Las empresas se cuidan mucho. Yo creo que lo que verdaderamente está pasando es que las empresas se cuidan mucho justamente para evitar cualquier tipo de malentendido, y el político también. Y si se dan almuerzos, que al menos a través de consultoras yo creo que es un espacio muy reducido, se da y cada uno paga lo suyo y demás. Pero sí que va a ser muy importante que nos comprometamos con ese cambio de mentalidad que antes decía, porque si no ocurrirá que cuando el político de turno se siente con la caza, habrá algún periodista que vea el registro que se ha sentado con la caza y haga de eso una pieza. Mira. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y la clave tiene que ser... los lobistas, manejando el lenguaje. Claro. Y la clave tiene que ser que la regulación que se ponga en marcha ayude a la huella legislativa, y en eso insistimos mucho. Lo importante no es que te hayas visto con aquellos que son más feos dentro del sector o que gustan menos, sino que quien tiene que tomar la decisión se haya visto con todo aquel que tiene algo que aportarle para tomar la mejor decisión. Yo creo que tiene más sentido una regulación del lobby para regular el derecho de participación de la sociedad civil en la elaboración de las leyes. Me parece una aproximación más positiva y mucho más cercana a lo que en realidad estamos haciendo, que es, aquí hay una cantidad de ruido y de intereses que hay que organizar, y el diputado o la Administración General del Estado tiene que ser capaz de regular el tráfico de todos los que vienen a pedirme cosas. Pero no es un tema de corrupción, es un tema de voy a poner unos semáforos y de normas. Me encanta, Carlos, este momento de no lo llames grupo de presión, llámalo lucha contra la corrupción. Me recuerda al caso Sloan, que es otra de las películas del lobby que Carmen me recomendó amablemente que me viera antes de venir aquí. Era mucho más entretenido que leerme el anteproyecto de ley. ¿Dónde va a parar? El caso Sloan, en la que la lobista, que está insistiendo continuamente en lo importante que es anticiparse a lo que va a venir, y bueno, la verdad es que me parece una película muy interesante, está explicándole a su equipo que en la defensa de los intereses del aceite de palma, claro que con el aceite de palma los consumidores no van a empatizar, se regule y ya está, pero que si lo llamas el impuesto Nutella, entonces sí que tienes a la opinión pública de tu parte. Talk to me about the Nutella tax. We're really calling it the Nutella tax? Palm oil is a key ingredient in Nutella. If the federal government taxes it at 300%, it'll cost more for us to gorge ourselves on it. Esto también es buena parte de vuestro trabajo. No es solo vamos a arrojar luz sobre el pobre legislador que no se entera. Hay una parte aquí de presión en la opinión pública, de influir, y ahí los periodistas a menudo somos más títeres de lo que nos gustaría reconocer, porque yo a los diputados no sé, pero invitaciones a viajes y restaurantes a periodistas sí me consta que hay. Puede haberlas. Yo creo que aquí hay una parte que tiene que ver con el consentimiento, y es que cuando tú quieres defender una posición de un sector y contárselo al decisor, el decisor está muy presionado
no por los grupos de interés, sino por la opinión pública, y la opinión pública no podemos dejarlo al lado y tenemos que participar de esa conversación también. Cuando en España se quiso poner en marcha la ley Rider, ocurría que la opinión pública no hablaba de falsos autónomos y no se planteaba una alternativa que fuera diferente al autónomo para el repartidor de comida a domicilio. Y por tanto había que hacer un trabajo de tratar de entender que tú no tienes por qué ceder derechos laborales, o no tienes por qué ceder siempre derechos laborales para conseguir la innovación, y que el reto está en que como sociedad seamos capaces de hacer conciliar ambas cosas, innovar sin perder gran parte de los derechos con los que llegamos a este siglo XXI, ¿no? Ese elemento era muy importante porque si no era muy difícil contarle al político que tenía que tomar una decisión en una determinada dirección, porque la opinión pública o no estaba viendo el problema para el que traíamos una solución, y si no existe ese problema, si nadie se ha planteado cómo le llega la comida a casa, es muy difícil. Se trata de marcar el tema en la agenda, ¿no? Si de repente el tema es la ecología o el daño al medio ambiente, pues a lo mejor eso a tu cliente no le viene bien y quiere que pongamos el foco, los medios, en la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Y si de repente consigues la manifestación de un pueblo por la defensa de los puestos de trabajo, por esa papelera o esa central nuclear o esa embotelladora, pues cambias el foco. Y eso es cierto, y es parte de las estrategias que los lobbies ponen en marcha. Convencer a grupos de ciudadanos que en un momento dado quieran luego manifestarse, darles argumentos, puede formar parte de ese trabajo. Intentar convencer a un periodista de que publique un artículo de opinión que defiende tus intereses, forma parte de ese trabajo. Forma parte de lo que se entiende como interés particular que tiene ese lobby, que tiene esa empresa, y tiene que defenderlo con unos principios, pero tiene que defenderlo en todos los espacios donde se está hablando sobre ese tema. Y una de las herramientas, sin duda, es ponerle nombres chulos, bonitos, o para que eso ayude. Eso se trabajó donde se hizo famoso, fue sobre todo con los halcones conservadores, aquellos primeros de Bush. Vamos con el manual de la manipulación. Claro, manual de escribir primero nombres, de manipulación. Claro. ¿Cuáles son los nombres Pues buenos de la historia? Claro, es que hay leyes aburridísimas, ¿no? Que no te dicen nada, pero si una ley que en realidad contamina más, en realidad es una ley que permite que se contamine más, pues la llamas ley aires limpios, pues de momento mola, ¿no? Somos así de básicos. Sí. Bueno, me estaba acordando, claro, si lo llamas bono basura no te lo compra nadie, si lo llamas subprime, ¿no? Suena como mejor. Pero no es nuevo. También jugamos a ese eufemismo cuando alguien habla de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo. Ejemplos clásicos de cambiar el marco de la conversación. Claro, pero así se construye la opinión pública de siempre. Caso de los antiabortistas. Los antiabortistas dieron en el clavo cuando lo empezaron a llamar Provida. Claro. Y los abortistas intentaron que calara. En España ha funcionado peor, en Estados Unidos sí que está más asentado lo de pro-choice, lo de déjame elegir. Claro, el Brexit es un buen ejemplo también de marco. Y el marco define nuestros puntos de vista y nuestras creencias. ¿Por qué acertaron los Brexiters, los que estaban a favor del Brexit, que era otro grupo de presión clarísimo? Porque utilizaron un concepto que era el éxito, además que tiene que ver con la idea de éxito también para ellos, y porque fueron capaces de movilizar un elemento que es puramente emocional. Yo creo que otro de los elementos que sí que quizá cada vez gestionamos con más frecuencia son las emociones, que es algo que era más raro quizá en tiempo atrás. Los grupos de interés, claro que nos preocupaba lo que decían los medios de comunicación. Lo que pasa es que trabajábamos casi siempre desde información más racional. Los datos. Los datos. Y es verdad que estamos en un contexto en el que cada vez es más importante el clima de opinión y las emociones que hay en torno a esos datos. Take back control, decía, claro. ¿No? Vamos a recuperar el control. Absolutamente. Y hay muchos ejemplos que lo llevan. Entonces, no es una cuestión que sea achacable a los grupos de interés, es un contexto en el que estamos, y lo que se requiere quizá es ese pensamiento más crítico en el que nosotros como ciudadanos y los periodistas que estáis en ese proceso nos hagamos todos, yo creo, la pregunta de ¿por qué y por qué ahora? ¿Y qué más ejemplos se os ocurren, históricos, que hayan cambiado el marco de la conversación cuando se rebautizó de una manera más audaz? Yo creo que hace muchísimo tiempo ya la ley del alcohol, que no recuerdo cómo se llamaba, terminó reconduciéndose a la ley del vino, ¿no? y llevándose a una categoría en la que el vino era algo propio español, vinculado a nuestra cultura, a nuestros valores.
y se hizo un cambio de marco muy potente para tratar de neutralizar o de reducir el daño que una ley mucho más exigente podría haber traído. Y ese fue un elemento que yo creo, no recuerdo ya qué año, pero sí que es muy llamativo porque fue un proceso muy elaborado por el cual se cambió absolutamente el marco del alcohol al vino. Creo que fue en la época de Zapatero, 2009, sí, fue Zapatero. Con Elena... Sí. Ay, sí. Elena Salgado. Sería el año de ¿quién es la DGT para decirme a mí cuántas copas de vino puedo tomar? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni haga daño a los demás. Y la famosa, que está de ejemplo también americano, ley de alivio fiscal, tax relief, que de alivio no tenía nada. Pero ¿quién no va a votar a favor de una ley que te alivia, te quita impuestos? O sea, tienes el 50% lo tienes ganado. Establecer el marco, como decía Carmen, establecer el marco de conversación es la mitad de la partida ganada, porque partes de una concepción y de unos prejuicios asociados a los marcos mentales, a las palabras, que ya te dan la mitad recorrido. Entonces, como buenas prácticas, me habéis dicho que, por supuesto, atenerse a los hechos, que son ciertos. Una cosa es cambiar el foco de atención, pero los hechos tienen que ser ciertos. Y transparencia. Pero la transparencia es buena per se. Cuanto más transparencia, mejor. ¿Estamos de acuerdo que tiene que aparecer luz y taquígrafos en cada reunión de los diputados? De primeras digo sí. Diría también que la hipertransparencia puede generar un efecto indeseado. Ahora solo veo, perdóname, es que no lo puedo evitar, ahora solo veo manipulación del lenguaje todo el rato. De transparencia sí, pero hipertransparencia. Es que yo creo que no hemos encontrado el punto de equilibrio con la transparencia, es verdad. ¿Dónde está el pero? Que te he cortado, perdona, es que te estaba viendo. El pero es que hay siempre el riesgo de que si ponemos demasiada luz en el proceso de la elaboración y son, en principio debería ser bueno, podemos invitar, sin ser conscientes, a que ese proceso se haga fuera de los focos. Es decir, que podría ser que algunas personas que prefieren no tener que entregar un documento porque sabe que va a acabar en una plataforma web y pues lo va a leer todo el mundo. Volvemos al Hotel Willard, volvemos a escondidas, ¿no? Claro, entonces volvemos al principio. Hemos hecho todo este ejercicio, entonces hay que hacerlo con cierta cabeza. Hay que algunas medidas que nos permitan a todos y al conjunto de los ciudadanos la trazabilidad de las normas, poder verlas con toda la transparencia del mundo. Pero cuidado con pasarnos de frenada y entonces eso, volvemos al chalet del sábado por la noche en el que se orquesta, no se organiza, no se deciden cosas que nos afectan a todos. Claro, yo he estado en muchas reuniones en las que acompañaba al cliente, en el que el cliente estaba dispuesto a dar muchos datos comerciales que podrían ser un riesgo si se dieran a conocer en cuanto a temas de competencia, que estaba dispuesto a ofrecerlos y a mostrarlos con la idea de que sean útiles para quien tiene que tomar la decisión, pero si se pretende que esa información sea pública, pues probablemente esa información se omita. Vale que lo sepa el legislador, pero no que lo sepa mi competencia, ¿no? Esto puede darse. Hay muchos pero casos. El diputado está obligado, si me lo has entregado, a subirlo a la plataforma. Él no puede discriminar qué documento se sube y cuál no. Claro. De ahí la dificultad. ¿Y de verdad están tan perdidos los legisladores? Ahora que no nos oye nadie. A los lobistas nos encanta el Grupo Parlamentario Canario, el BNG. Sí, pobres. Porque tienden a comprar muchas cosas porque no tienen asesores que les ayuden, con lo cual, oye, también confían en nosotros, en nuestro criterio, y además les damos muchas veces también las enmiendas elaboradas. Nos llaman siempre a las 3 de la tarde, porque yo sospecharía. Si nos llaman siempre a la hora de comer, algo pasa, ¿no? No, pero es cierto que eso hay que tenerlo en cuenta y que pues depende de eso, de los grupos parlamentarios y de los recursos, las necesidades son unas u otras. Yo sí que, al menos yo, mi experiencia, me he reconciliado mucho con la imagen que tengo de la política viendo trabajar al Congreso. Y aunque es verdad que estamos en legislaturas muy duras y se nota mucho también en las reuniones, la media del diputado es la media de una persona que hace lo que puede para estudiarse los temas. Y yo siempre apelo, en eso también hay mucho debate, yo me conformaría con que el político fuera un profesional de la política, que entendiera bien la institución en la que está. Si es la administración pública, un ministerio que lo entienda, y si es un parlamento que entienda cuál es el proceso. Yo con eso me conformo, porque a partir de ahí todo va a funcionar bien. El problema es cuando ni una cosa ni la otra. Pero mi opinión y mi visión y mi experiencia con respecto a la clase política es mucho mejor que la media del ciudadano, porque lo que veo, honestamente, me gusta.
Oye, y en cuanto a las personas que ejercen el lobby en España, esto sí que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, ¿no? Esto antes era una profesión de café, copa y puro, por decirlo fino, de sobremesa, señor que se pone... ¿El señor de copa y puro sigue existiendo? No, por favor, no, es un animal en peligro de extinción, pero existe. No digo que hay que cuidarlo, pero existe. Pero por suerte hemos pasado también esa etapa y tanto al otro lado esperan otro tipo de personas y otro tipo de perfiles y otro tipo de aproximaciones y en general el sector creo que se ha renovado bastante, ¿no? Sí. Creo que Carmen, tú y yo somos un buen ejemplo de ello, ¿no? Sí, yo por lo menos puro, pero no, es verdad que aunque hay tentaciones, ¿eh? Esto son oleadas y es un poco efecto péndulo y de pronto hay un sector o una empresa que está especialmente desesperada y vuelve a buscar a esa persona que aparentemente tiene los contactos precisos del momento preciso y entonces pues comparte palco o comparte... los palcos. Los palcos. Pero la realidad es que eso, por suerte, pues está en desuso y lo que ha ocurrido estos últimos 15 años ha sido un revulsivo grande. Y creo también que el hecho de que haya cada vez más interés sobre los asuntos públicos, sobre el lobby en general, más que un problema de fallo del sistema, lo contrario, lo que está evidenciando y lo que está probando es que el sistema funciona y que el político ha comprendido que necesita hablar con la sociedad civil, que necesita hablar con las empresas o con los sectores a los que va a regular para entender cómo tomar la mejor decisión. Y yo creo que eso es un acierto. Y luego si hay un sector en el que hay puertas giratorias. No sé si las puertas del Hotel Willard, estoy tratando de hacer memoria, a ver si eran giratorias o no. Yo creo que hice varias fotos ahí, estaría bien la metáfora. Es el vuestro, es el de los sectores regulados y eso no sé si cuenta como intrusismo profesional, lo de verte al político que al cambiar de legislatura se queda sin trabajo y luego resulta que está en el lado vuestro del lobby, eso es muy habitual. Me parece que es un 30%, según un estudio de McKinsey de hace ya algunos años, de los beneficios de las empresas depende de los gobiernos y la regulación. Entiendo que son en esos sectores donde más expolíticos se ficha. Yo creo que las puertas giratorias no creo que sea el problema principal. Creo que tenemos una oficina de conflicto de intereses que ya existe y que establece que un político que sale de la administración no puede estar, durante los siguientes 2 años, no puede estar tratando temas sobre los que ha tomado decisiones. A partir de ahí, ponerle muchas cortapisas a un político que quiere salir y retomar su vida en el sector privado es una manera también de incentivar a que no tengamos a los mejores profesionales de la política, que quieran entrar en la política. Oye, yo he visto muchos expolíticos pasarlo mal al salir de la política y no encontrar un trabajo. Y eso creo que nos debe hacer a todos reflexionar. ¿Qué sabían hacer? Bueno, no, que gente que venía del sector privado pasó al público y al volver al privado ha tenido muchísimos problemas porque su experiencia era en ese sector. Ya, y es justo el sector en el que no pueden ser contratados. Claro. Vale. Claro, o sea, yo creo que hay una ley de incompatibilidades que limita o que deja un periodo de enfriamiento de 2 años. Hay mucho debate sobre si tienen que ser más años. Yo creo que 2 años está bien, porque trata de tampoco matar civilmente a un político. El hecho de que haya un camino de ida y vuelta entre lo público y lo privado, creo que es sano si se hace bien. El aprendizaje que tiene una persona que ha sido alto cargo en un ministerio o que ha estado en el Parlamento, ese aprendizaje llevarlo a la empresa y viceversa, lo que se ha visto en la empresa, comprender cómo funciona un balance, comprender cómo funciona un plan estratégico, comprender las complejidades de un comité de dirección, todo eso trasladarlo al ámbito de lo público ayudaría a que la brecha que hay entre lo público y lo privado sea cada vez menor, que ese es un lugar en el que ganamos todos, ahí sí que ganamos todos. Está la parte de la puerta giratoria de los políticos que van a la empresa, pero es menos habitual que haya gente potente en la empresa que se quiere meter en política. Vosotros que tratáis con muchos políticos, entiendo que es un sector ahora que para la gente que tiene un buen trabajo en el mundo de la empresa es muy poco atractivo, ¿no? Los riesgos se perciben como muy superiores a lo que... No, es que se ha convertido en algo bastante poco edificante, ¿no? Cuando tú te decides que haces esa apuesta, haces una apuesta en la que vas a perder dinero muy probablemente y en la que vas a verte expuesto a todo. Estamos en un contexto especialmente feo desde el punto de vista de una transparencia mal entendida y creo, y la conversación que con muchos de los compañeros que en un momento determinado deciden que dan el salto al lado de lo público, es una decisión que muchas veces termina siendo arrepentimiento final. Porque tu vida cambia mucho, apuestas mucho, arriesgas demasiado y la política es muy ingrata.
tremendamente ingrata. Y creo que es especialmente ahora porque hemos convertido las carreras en política en algo difícil de gestionar. Yo, desde luego, que tendría cero incentivo a hacer algo así. Digamos que este panorama no atrae a los mejores. No. No, sin duda, es que no hay muchos incentivos y sabes que vas a ser completamente escrutado de todo lo que has publicado, sacado de contexto, en un contexto además de polarización. O sea, creo que hay pocos incentivos para animar a los que están en el sector privado para darse el salto. Y luego en vuestra profesión, que la red de contactos es fundamental. Entiendo que es fundamental conocer por su nombre y que os conozcan a vosotros, los diputados, los senadores. Al final necesitáis ganaros su confianza y es importante que os conozcan. Esto de que los ciclos políticos cada vez sean más cortos, que la política sea un poco trituradora de carne, que vivamos en estos años de perro en el que todo cambia tan deprisa todo el rato, entiendo que hace que haya cada vez que hay un adelanto electoral. Es frustrante. De hecho, entre nosotros lo único que nos deseamos todas las noches es que no caiga el gobierno, no cualquiera. Ahora porque, que ya tengo los contactos hechos, claro, ¿no? Tengo el gobierno, tengo el Congreso constituido, tienes a los grupos parlamentarios, conoces a los portavoces de las comisiones. Lo único que quieres es trabajar con ellos. Y eso vale también para los gobiernos regionales. Para toda la administración general y todo el poder ejecutivo y el poder legislativo, cuanta mayor estabilidad. Desde luego para el sector empresarial y para los lobbies es mucho mejor porque parte del trabajo ya lo tienes hecho, si no tienes que volver a empezar. Y luego otra cosa, y es que es verdad que los contactos o saber quiénes son las personas es muy importante, pero abrir puerta fría es un elemento que yo creo que es parte de nuestra profesión. Y llamar a la puerta y decir, hola, soy Carmen, lobista. Total, no, ¿sí? Pero es que además, claro, porque... ¿Pero es así? Es así, el cliente nos contrata con la idea de que identifiquemos quién y vemos de la forma de llegar a esa persona, que casi siempre es a través de su correo electrónico corporativo, bien del Parlamento o bien del Ministerio, con un correo electrónico educado que explique quiénes sois y qué queremos. Y eso abre muchísimas puertas. Yo pensé que iba a oler un poco a azufre, qué sé yo. Que no, es que ese es el problema, que no. Claro, es que es verdad, porque uno llega, y por eso al principio decía que yo reivindico la palabra lobista para mí, pero en gran parte porque genera una imagen que luego se deconstruye absolutamente con el día a día. Nuestro día a día está lleno de muchísimos documentos, subrayados muchos, con notas al margen, leyendo muchísima prensa, tratando de entender de qué manera nuestro problema encaja en el contexto que tenemos y cómo somos capaces de hacer llegar la voz de nuestro cliente a un proceso de participación de una manera que sea creíble, que aporte valor. Eso es lo más difícil de todo, es tratar de que nuestro cliente sea no uno más, sino uno que es capaz de aportar un punto de vista, una mirada que sea importante para la decisión que se va a tomar al final. También tenemos momentos interesantes que no creo nos gusta a todos cuando tenemos una votación en el Parlamento o en la Comisión de algo que es vital para nosotros, pues hacemos los juegos con DINA 3 y los nombres de los diputados y ver que intentar... Ese es el momento del ala oeste, ¿no? Claro, pero eso es divertido igual para nosotros, ¿eh? No sé si para quien lo vea como en serio. De cómo creemos que va a votar cada uno, sumar, hacer recuentos de votaciones a medida que pasan los días para ver si tienes el favor. Es súper sexy. Sabía yo, Carlos, que igual no había tampoco ni que explicarlo. No, pero sí, entiendo, el momento Erin Brockovich o el momento ¿ordenó usted el código rojo? También. Chico, me lo digo. Las referencias cinematográficas. Sí. Pero tenéis que... A ver, son todas de hace más de 20 años. O sea, aquí estamos todos en la misma barca. No, pero para el friki de la política es muy interesante. El DINA 3. El momento de votación. O sea, es como yo lo veo como el true crime. Claro, ¿no? Con el hilo rojo que va conectando. Para que luego llegue el diputado casero y vote en el que no es. Hablando un saludo al diputado casero que nos estará escuchando. Esas son las cosas que siempre te pueden pasar. Yo recuerdo un proyecto que hicimos todo lo posible por convencer a 3 consejerías diferentes y no sé cuántos grupos parlamentarios de una comunidad autónoma. No los convencimos, íbamos a perder la votación y el día antes una presidenta de comunidad autónoma disolvió las Cortes y entonces conseguimos que no se aprobara una ley que impactaba muchísimo en el negocio de esta persona, no por nosotros, sino porque ella disolvió las Cortes. Pero al cliente le dijiste que lo teníais todo estudiadísimo. Que hicimos que ella disolviera las Cortes.
que por favor que las disolviera ya, que nos Que venía si va a un hacerlo, poquitico que mal. si vas a hacerlo, que mejor ya. Bueno, pues yo creo que queda claro entonces que a lo mejor un poco útiles sí que sois. Absolutamente. Y un poco buenos a lo mejor también. Es que además yo creo que en un contexto, y antes lo decías, de legislaturas cortas, en las que no hay mayorías claras, etc., si alguien es responsable de la transformación de este país o de la región europea en los próximos años, va a ser la empresa. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor. ¿Cómo sois los profesionales de la influencia, eh? Me habéis convencido y todo. ¡Hala, pues los lobbies no son tan malos! Los lobbies no son tan malos. Ahí lo tienes. Gracias a estos dos consultores que han venido a arrojar un poco de luz a Pausa. Carmen Muñoz, directora de Silverback Advocacy, y Carlos Ruiz, director de Asuntos Públicos de JIC. Gracias, Marta, un placer venir a Pausa. Muchísimas gracias. Y a comer cuando nos lleváis. Cada uno pagando lo suyo. Vaya, gracias. Pausa, el podcast del Confidencial, dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la coordinación de Antonio Martín y la asistencia técnica y documentación de Íñigo Ita. Desconozco los datos de dónde los han sacado. De un informe de JIC. ¿Te imaginas? Pues por favor, pásamelo. Me lo leo. No. ¿En serio? Sí. ¿No es McKinsey? ¿Has dicho? Sí, pero lo cita, tendría que ser en Asuntos Públicos. Sí. De hecho, lo escribió Carmen. Se ríe. ¿No? Es que es tuyo. Qué bueno. Me encanta. Buenísimo. Es que me has dejado votando, tenía que rematar. Por favor, prosigue. Yo tengo una opinión muy particular sobre las puertas giratorias. Ese datito, más de señoro. Ese datito bonita, ¿de dónde te lo sacas? Lo habías visto. De tu empresa. No olvides suscribirte a la newsletter de Pausa, con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast.